Hola queridos hermanos, realmente es un privilegio poder saludarlos a través de este medio y vamos a hablar acerca de un tema que está acaparando la atención nuestra hoy en día. Justo hace unos instantes estaba hablando con un querido amigo libanés, cristiano, que me dijo, hablando de la situación en la cual nosotros estamos viviendo, y cada crisis nos provee también de oportunidades. Y creo que justamente es la clave y quisiera ponerlo inclusive como título de este mensaje. Estamos viviendo como familia, como sociedad, una situación nunca antes vista y hasta nos tendríamos que remontar a tiempos de la Segunda Guerra Mundial para tener algún paralelo. Entonces, si pienso en los hogares donde uno tiene que estar recluido, encerrado, se producen aburrimiento, tensiones, problemas, dificultades, la preocupación respecto al futuro, lo que habrá de ser. Y claro, empiezan a surgir diferentes situaciones. Entonces, cuanto más nosotros que somos cristianos y tenemos que estar encerrados, tenemos que ver la crisis como una oportunidad. Oportunidad quizás para aprender cosas. Dios nos habla a nosotros, no solo a las naciones, no solo a los inconversos, nos habla a nosotros también. Deberíamos buscar en qué tengo que cambiar, qué cosas en mi vida puedo mejorar. Y de esto la Biblia tiene varios ejemplos y quisiera referirme a ellos, familias, hogares, matrimonios, que pasaron por crisis pero que usaron esta crisis para una oportunidad. En primer lugar, me quiero referir a una familia que quedó encerrada por más de un año. O sea, lo de encierro de un poquito más de un mes no es nada en comparación a lo que sufrió esta familia. La encontramos en la historia de Noé. Noé y su familia vivían en el tiempo de un auge de inmoralidad, un desastre en todo sentido de la palabra. Y allí Dios decide enviar el juicio del diluvio sobre toda esta gente, sobre el mundo entero. Entonces le hace construir el arca. Y allí en el 7:1 de Génesis le dice, al arca, entra al arca. Una crisis. Noé no sabía lo que iba a suceder, no había llovido sobre la tierra, de dónde vendría tanta agua. Era una cuestión de confianza y obediencia. Bueno, se encerraron. No solo ellos, su familia, sino que también los animales. ¿Y esto qué produjo? La destrucción a todos los demás, pero una bendición maravillosa para su familia. Y de hecho, todos somos descendientes de la familia de Noé. Si vamos hacia nuestros antepasados más lejanos, somos descendientes de Noé. ¿En base a qué? ¿Por qué existimos? Porque Noé y su familia decidieron obedecer al mandamiento de Dios. Entonces, vemos allí ya una primera aplicación. Estamos encerrados, estamos obedeciendo a lo que las autoridades nos indican hacer. Y esto puede ser de bendición. En vez de una crisis o a pesar de la crisis, puede haber una tremenda oportunidad. En el caso de Noé fue preservación de su familia, de los animales, pero también una muestra de lo que Dios es capaz de hacer. Mostrar la grandeza de Dios en su justicia, en su santidad. Entonces podemos ver una primera aplicación allí. Muy relacionado con ello, un segundo matrimonio que tenía también que enfrentar una crisis fenomenal. Estaban a punto de matarle su propio hijo, el único que tenían, José y María, la pareja quizás más conocida de la Biblia. Y allí habían venido los sabios de Oriente, habían adorado al Señor, al niño Jesús, y antes habían pasado por Jerusalén y ahí Herodes les había indicado a través de los escritos bíblicos a dónde tenían que recurrir o a andar, y les había dicho que volvieran, porque él también quería adorar al pequeño, obviamente lo quería matar. Entonces Dios les reveló en sueño a estos sabios que fueran por otro camino, y allí entonces Herodes buscó matar al niño. Y ahí se le apareció el Señor, un ángel, fue enviado por el Señor en sueños a José, dice Mateo 2:13. Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto
y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando, tomó de noche al niño y su madre y se fue a Egipto, y estuvo hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Otra vez, ¿qué vemos? Obediencia. Obediencia a alejarse de ir a Egipto en este caso. Y con esto vemos no solo la preservación del niño, de su familia quizás, sino también la salvación de la humanidad. O sea, vemos salvación en el hecho de una gran crisis, de un peligro de vida. Entonces, aprovechemos el tiempo para cuidarnos, pero también tener muy presente la palabra de Dios, porque vemos que aún en el hecho de que tuviera que ir a Egipto, la palabra de Dios se tenía que cumplir y él al obedecerla, la estaba llevando a cabo. Entonces, es una invitación para nosotros, una oportunidad. A ver, Dios, ¿qué me querés decir? ¿Qué me estás hablando en este tiempo? Como persona, como individuo, pero como matrimonio, como familia. ¿Qué nos quieres decir? Y esto puede servir para salvación. Salvación quizás a alguien en el hogar que empieza a tener miedo, inseguridad, pues podría ser. Entonces, oremos y dejemos al Señor obrar en nuestra vida. Un tercer matrimonio al que me quiero enfocar es Abraham y Sara. Ellos no podían tener hijos, era su gran crisis. A pesar que Dios se lo había anticipado hace décadas que iba a ser una gran nación, que iban a tener una descendencia como las estrellas en el cielo y la arena en el mar. Pero no pasaba nada, no tenían hijos. Y entonces esta complicación, esta crisis física, ya se estaba trasladando a lo espiritual. Esto lo vamos a ver luego con Sara. Ya empezó a caer la incredulidad. Lo físico, la crisis, empezó a afectar lo espiritual. Ahora, allí se acerca el Señor. Él con dos ángeles pasan frente a la tienda, a la carpa de Abraham, y los hace pasar. Esta historia la encontramos en Génesis capítulo 18. Obviamente el Señor no pasó por casualidad frente a esta carpa. El Señor está cerca de los de quebrantado corazón, de los angustiados, de los necesitados. Él sabe lo que ellos están pasando, los que están pasando por una crisis y como la estamos pasando todos nosotros. Entonces, esperar al Señor. Él está acá. Él está allí donde nosotros necesitamos. Ahora, ¿qué hizo Abraham? Invitó al Señor a pasar. Tuvo comunión preciosa, profunda con Él. Le sirvió lo mejor que tenía. En algún momento, obviamente, descubrió que era el Señor, pero esa predisposición ya estaba de antemano. Pero la cuestión es a lo que voy. Él invitó a pasar al Señor, a su tienda, a su casa. Y en un momento allí el Señor le promete, en el 18:10 podemos leer esto, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, esto significa unos 9 meses, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Muy curiosa esta mujer, ¿no? Estaba ahí afuera esperando a ver qué hablaban estos hombres. Y ahí ella se rió. Ahí vemos cómo se había metido la incredulidad en su corazón. Ella estaba viejita, era estéril, no podía tener hijos, entonces era completamente ilógico lo que Dios le estaba diciendo allí. Y ahí viene esta respuesta fenomenal de parte del Señor. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Sin que supiera, sin que la viera más bien, porque Él sabe todo, Él le da esa contestación. Le dice, ¿por qué te reíste, Sara? ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Y allí iba a recibir un hijo. Pero no solo Dios le revela esto, y esto lo que quiero resaltar, en el hecho de que Abraham invitara al Señor a su casa, a su tienda, a su morada, recibió la revelación y la bendición de que iba a tener un hijo. Y no solo eso, sino que dice en el versículo 18 y 17 de Génesis, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Qué iba a hacer?
En el 18 vemos que iba a ser una nación grande y fuerte y habrían de ser benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra a través de Abraham. Esto obviamente se cumplió en el Señor Jesucristo. ¿Qué otra cosa le revelaría? No solo el hecho de la descendencia, no solo que iba a ser grande y fuerte y sería de bendición para todos, sino que también Abraham mandaría a sus hijos y a su casa que guarden el camino de Jehová. O sea, aprovecharía el tiempo que tuviera su hijo allí con él, de instruirle en los caminos de Dios. Entonces, ¿qué más produjo esa revelación? El tener esa comunión íntima, cercana con el Señor. Sabemos por Santiago que se convirtió en un amigo de Dios. Y a un amigo uno le puede contar las cosas más íntimas, más cercanas, las que más nos importan o preocupan, lo que fuera. Y allí Dios le revela a Abraham lo que habría de hacer con las ciudades tan pecaminosas de Sodoma y Gomorra, a las cuales caería fuego del cielo por su maldad, por su pecado, donde se destaca sobre todo la inmoralidad. Y allí, ¿qué hace Abraham? Bueno, se lo merecen, pecadores, que les caiga un rayo del cielo, no hay problema. No, vemos algo completamente diferente de este hombre. Él empezó a interceder, como si fuera lo más cercano, lo más importante. Tenía parientes en esta ciudad, la familia de Lot, pero estaba orando por si hubiera 50 justos, 45, 40, 30, 20, 10. Y ahí paró. Pero estuvo intercediendo por estas ciudades. Entonces, después vemos que Lot y sus dos hijas fueran salvas de este juicio. Y ahora, ¿no podemos aplicar esto para nuestros hogares en esta crisis? ¿No hay una oportunidad maravillosa? En primer lugar, invitemos al Señor. Invitemos al Señor a pasar, a tener un lugar central, de darle lo mejor. Quizás empezar con un devocional personal, si no lo estuvimos haciendo. Tener un culto, un altar familiar en el cual nos reunimos, disfrutamos de la comunión entre nosotros, pero también, sobre todo, alrededor de la palabra de Dios, orando. Esto una a la familia como ninguna otra cosa. ¿Y qué incluye? La bendición de Dios. Bendición para nuestra familia, bendición para nuestra descendencia. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero no solo la bendición familiar, sino que esto se abre porque empezamos a hacer un canal a través del cual Dios obra, en el cual Dios se revela. Nos hacemos amigos de Dios como le pasó a Abraham. Por su comunión tan cercana, Dios puede empezar a transmitir su voluntad, sus deseos, sus anhelos y sus obras a este hombre y así también a nosotros. Nosotros vemos un mundo que se está debatiendo entre la angustia, la necesidad, la desesperación, el miedo, la muerte, la enfermedad y la muerte. ¿Y qué hacemos nosotros? Y bueno, cuidémonos a nosotros mismos, nuestra familia, está bien, cuidémonos. Estamos encerrados por esa razón, pero ¿qué más tenemos que hacer? Tenemos que interceder por esta sociedad que está con pánico. Interceder por ellos para que todavía muchos se salven. ¿Por qué no hacer entonces una lista de oración en la cual ponemos nuestros familiares, creyentes, inconversos, no interesa, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo y si con nombre mejor? Y luego llamémoslo por teléfono, tengamos comunión con ellos, intercedamos por ellos. ¿Quién sabe lo que Dios puede hacer a través de esta calamidad, a través de nuestra intercesión? ¿Cuántos todavía quizás puedan ser salvos del peor virus que existe, el del pecado y la pandemia mortal de la condenación eterna? Hagámosle lugar a Dios en nuestro hogar, que tenga la preeminencia. Y esto será de bendición para nosotros mismos, nuestra familia, nuestro hogar. Pero el abanico se puede abrir de una forma impresionante. Quiero referirme a un cuarto matrimonio. Pedro y la esposa. Ya nos estamos trasladando al Nuevo Testamento. Era un hogar con un problema. Era el tiempo que Jesús todavía estaba aquí en la tierra. Y este hogar estaba allí en Capernaum, a unos metros del mar de Galilea.
ahí cerca donde estaba la sinagoga en la cual Jesús también enseñó. Pero tenía un problema. Su suegra, la suegra de Pedro, la mamá de la esposa de Pedro, estaba enferma, con fiebre. Obviamente no creo que haya sido el coronavirus, pero estaba con fiebre, estaba enferma. Y frente a este problema que hicieron, y se lo presentaron a Jesús, dice Marcos 1:30, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella a Jesús. ¿Qué hace Jesús? No podía ser de otra forma. Como en el caso que ya vimos, Él se acerca a los necesitados. Él sabe cómo se sienten. Él sabe lo que es la esencia humana y siente dolor con ellos. Entonces Él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente la fiebre la dejó y ella les servía. En el mismo momento esta mujer empezó a servir al Señor. ¿Y por qué? Porque Dios le había hecho una cosa grande en su vida. Y esto lleva inmediatamente a la persona al servicio. Cuando uno ve lo importante que las cosas importantes que Dios ha hecho en nuestra vida, entonces uno no puede estar de otra forma que sirviéndole. Pero Pedro y su esposa no fueron egoístas, no encerraron al Señor en su casa. Oh, mira, tenemos al que nos sana, al que nos arregla todos los problemas y nos lo quedamos para nosotros. No. Al rato todo el pueblo se había enterado. Y a la noche sucedió lo siguiente. Luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios. Entonces vemos toda una ciudad tuvo la oportunidad de experimentar el poder del Señor, la bendición del Señor. Ellos la habían experimentado y dijeron, no vamos a quedarnos con esto. Esto lo tienen que saber todos, esto lo tienen que enterar también muchos que tienen familiares y amigos enfermos. Y se lo trajeron al Señor. Y entonces fue una tremenda bendición. Unos días más tarde, esta historia la encontramos en Marcos, el capítulo 2. Volvió a Jesús a estar allí y dice allí, y Jesús estaba en casa. Se enteraron que estaba en casa. ¿En casa de quién? De Pedro. Y se sentía en casa en este lugar. ¿Por qué? Porque era un hogar que abría sus puertas al Señor. Disfrutaba la comunión con el Señor. Y entonces se volvió a juntar una gran cantidad de personas para escuchar las enseñanzas de Jesús. Y fue ahí donde aparecieron estos 4 hombres llevando allí a su amigo que ya no podía moverse. Y como no podían entrar a la casa, entonces subieron al techo, rompieron el techo, lo bajaron. Y Jesucristo le perdonó los pecados y lo sanó. Yo me imagino que Pedro y su esposa esa noche, y probablemente estarían durmiendo pero viendo las estrellas porque se habían quedado sin techo. Esto seguro que no era fácil de volver a hacer enseguida. Entonces tenían mugre en la casa, tenían un agujero en el techo, pero Pedro no lo sacó corriendo con su facón de pescador. No. Esta noche se durmieron, quizás adorando a Dios, por lo que había sucedido en su hogar. Ellos habían abierto de par en par sus puertas a los necesitados, pero en primer lugar al Señor. Y eso hizo que allí sucedieran milagros. Si en el cielo hay gozo por un pecador que se arrepiente, ¿cómo estarían los corazones de Pedro y su esposa y su suegra en esta noche? Felices, contentos. Nunca se olvidarían lo que pasó en ese hogar. Y los que fueron sanados, y especialmente ese paralítico, seguro de viejito todavía, con gratitud pasaría frente a la casa de Pedro recordando que allí había conseguido el perdón de sus pecados y la sanidad. Entonces valió la pena abrir su casa a Jesús y a las necesidades de los demás. Obviamente, ahora no podemos abrir nuestras casas para recibir gente por todo este tema del encierro, pero ¿ya pensaste que podrías abrir tu hogar y recibir una visita virtual? Hoy en día, gracias a Dios, tenemos estos medios, tenemos celulares, tenemos computadoras, podemos llamarnos y hasta hacer videollamadas.
¿Por qué no invitar a alguien necesitado, alguien que está solo, alguien quizás con muchos hijos? eh, Invitarlo a pasar un tiempo con nosotros, invitarlo a nuestra casa, a hablarle del Señor Jesucristo, hablarle de este Señor que nos cambió la vida a nosotros. ¿Cuántos hay quizás en tu barrio que necesitan esta charla? Sé de un par de jóvenes que llaman a casas con chicos y les cantan una canción, los hacen cantar juntos, les hacen una pequeña sesión de títeres, y todo con la idea de bendecirlos. Nunca más se van a olvidar de este hecho, que alguien los llamó para ayudarles en esta situación. O a alguien que cumple años y ahora no puede hacer absolutamente nada y está solo. Cuando uno tiene una experiencia personal con el Señor, cuando uno experimenta al Señor en la vida, entonces esto no puede callarse, como Pedro más tarde decía, Pedro y Juan, no podemos callar de lo que hemos visto y oído. No podemos ser egoístas con lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos seguridad, nosotros tenemos paz, nosotros tenemos esperanza. ¿Y qué de los demás? Ellos les falta la salvación y todo lo que nosotros tenemos. Abramos nuestra casa, aunque sea en forma virtual, para que puedan ser bendecidos. También hay otro matrimonio del cual quisiera hablar, que cambió una crisis en una oportunidad. Un ejemplo para nosotros es la historia de Priscila y Aquila. Priscila y Aquila, un matrimonio muy especial que encontramos varias veces en el Nuevo Testamento, de hecho 6 veces. ¿Y cuál había sido su gran crisis, su gran problema? Ellos estaban radicados en Roma y en algún momento hubo una persecución de judíos. El César había ordenado que todos los judíos se fueran de Roma. Entonces se establecieron en la ciudad portuaria de Corinto, allí en Grecia. Y ahí apareció el apóstol Pablo. No sabemos si ellos aceptaron a Cristo con el apóstol Pablo o se habían convertido antes. La cuestión es que lo recibieron al apóstol Pablo en su casa y le dieron trabajo. Evidentemente, las ofrendas que recibió el apóstol Pablo no alcanzaban para mantenerse, entonces ellos le proveyeron el trabajo. ¿Y qué sucedió? Imagínense si nosotros tuviéramos la oportunidad de alojar al apóstol Pablo. Ay, yo lo haría con gusto. Me encantaría tenerlo al menos un día y hacerle una infinidad de preguntas que tengo respecto a sus escritos. ¿Qué bendición habrá sido para sus vidas en el crecimiento personal, espiritual, en tener cerca a este hombre? Esto marcó sus vidas de tal manera que cuando Pablo se fue de Corinto, ellos lo acompañaron y siguieron con él hasta Éfeso, allí en la actual Turquía. Y ahí se radicaron y se convirtieron en un baluarte de la iglesia local. Ahora, abrieron la casa a un siervo. Luego lo acompañaron. Luego, ¿qué hicieron? Pensemos en un matrimonio que está pasando por una tremenda crisis. Echados de un lugar, tienen que empezar de vuelta. Encima reciben a alguien y le proveen de trabajo. No era algo así nomás. Luego Pablo sigue de viaje y allí aparece un judío llamado Apolos. Y es muy, muy llamativo lo que sucede en ese momento allí, porque ellos reciben a este Apolos. ¿Pero por qué razón? Esta historia está en Hechos 18, a partir del versículo 24. Este Apolos llegó, un gran predicador, muy elocuente, poderoso en las escrituras, pero tenía alguna falla doctrinal. Empezó a predicar allí en la sinagoga y cuando ellos lo escucharon, lo invitaron a su casa, le empezaron a enseñar el camino del Señor más exactamente, porque tenía algunos problemitas allí. Y luego cuando ya le enseñaron en forma adecuada, como él quería seguir su viaje a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y allí fue de gran provecho. Entonces, ¿qué vemos? Un matrimonio que abrió su lugar
su hogar, para ser un discipulado con un hermano con un gran potencial, pero con algunas fallas de doctrina. Lo apoyan, lo animan, le preparan para el camino a seguir, y él después se vuelve una gran bendición para otros. Se había convertido en un excelente enseñador y fue de gran provecho. ¿Cuál sería la aplicación para nosotros hoy? Creo que la aplicación de lo visto es muy fácil. Recibamos a los siervos del Señor en nuestra casa. ¿A través de qué? De videos, de buenos libros. Quizás tengas unos cuantos libros allí que todavía no leíste. Es el momento de que hombres de Dios puedan entrar a tu casa y seguramente van a ser de gran bendición. Pero no solo esto, sino quizás puedas hacer un discipulado, lo podemos hacer a través de una videollamada. Enseñar a otros que vienen detrás de nosotros, que quizás no tengan tanto conocimiento, que quizás no estén tan afirmados, quizás más jóvenes. Enseñarlos en los caminos del Señor. Y luego, ¿quién sabe lo que el Señor va a hacer a través de ellos? ¿Cómo van a crecer espiritualmente? ¿Qué bendición van a poder ser para otros lugares, quién sabe? O para nuestra iglesia. Ojalá esto sea la realidad de nosotros también. ¿Quién sabe si luego esta persona en la cual nosotros estamos sembrando, invirtiendo tiempo, no se vuelve de gran provecho para muchos? Allí, Priscila y Aquila habían puesto su granito de arena. Entonces, qué bendición. Después de escuchar, mirar lo que el Señor está haciendo a través de esta persona. Y quisiera terminar con una frase de esperanza también. Nosotros tenemos una esperanza dichosa. Si vemos lo que se está configurando, no solo por el coronavirus en sí, por la peste en sí, que son como pequeños dolores de parto para lo máximo que se va a dar en la tribulación. Nosotros tenemos la seguridad de que Cristo nos va a arrebatar, va a venir a buscar a su iglesia, y ahí tenemos a otro matrimonio que se va a llevar a cabo en el cielo, las bodas del Cordero, la iglesia unida a Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Entonces, aunque tengamos una crisis ahora, crisis en cuanto a la salud, crisis económica que está por venir, crisis quizás en nuestros hogares, puede ser una oportunidad para mostrar esta esperanza, para volver a ella. Primera Tesalonicenses 1, 9 y 10 dice: os convertisteis de los ídolos a Dios. Y ahora vienen dos características a través de las cuales se manifiesta una conversión. Para servir al Dios vivo y verdadero, esto lo vimos recién en los diferentes casos que nombramos, un servicio a Dios. Después de la conversión, después de haber creído, después de haber tenido esa cercanía con el Señor, servicio, y luego esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Hay algunos que están diciendo: estamos entrando en la tribulación. No, 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 no. Justamente este pasaje dice: Cristo va a venir, va a llevar a los suyos, y luego viene la ira. Justamente nos libra de la ira venidera. En el mismo libro, en el capítulo 5, versículo 9, dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y un pasaje precioso en el cual Jesucristo le está hablando a una iglesia, allí en Apocalipsis 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Va a venir la hora de la prueba sobre todo el mundo. Esto no es nada en comparación con lo que va a pasar en la tribulación. Pero Él va a librar, Jesucristo va a librar. Vamos a ser llevados a su presencia. Nos vamos a encontrar con Él en las nubes. La iglesia va a estar para siempre unida con el Señor. Por eso, cuando veamos estas cosas que nos rodean y que nos impresionan, y vemos cómo las cosas se están preparando para el tiempo del anticristo, para un control mundial, aparte de la pandemia,
como se está dando por todos lados. Cuando se está hablando la necesidad de un líder mundial y una banca mundial, de encarar en forma mundial todos, y hasta religión mundial. Sabemos hacia dónde va esto, el tiempo del anticristo y la tribulación. Pero gracias a Dios, como decía Jesús mismo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces, crisis y oportunidad pueden ir de la mano. Más bien, hasta la crisis puede originar mucha bendición en nuestros hogares. Entonces, en primer lugar, recibamos al Señor en nuestro hogar. Démosle el lugar que corresponde. Esto va a llenar de su presencia, de su guía, de su revelación. Nos va a mostrar cosas que podamos hacer. Esto nos va a llevar a servirle, a interceder, a buscar el bien de los demás, a ayudar en el crecimiento de otros. Que podamos orar, Señor, ¿cuál es la oportunidad que me estás proveyendo? ¿Dónde está la puerta que me estás abriendo en medio de un encierro? Para que pueda ser de bendición y que tu nombre sea glorificado. Y que podamos estar profundamente consolados sabiendo que Jesucristo está por venir. No falta mucho, queridos hermanos. Confiemos en esto. Aferrémonos de esta expectativa, de esta esperanza. Y divulguémosla para tantos que todavía no conocen, no tienen ni a Dios ni esperanza. Dios los bendiga.